Shalom, amadas vidas de Kadosh Baruj Hu, en este nuevo día que nos permite comunicarnos a través de estos medios y de estos vídeos que yo trato de hacer con todo mi amor para que las personas puedan ver la realidad de lo que históricamente es una religión, lo que se puede ver como un simple observador que puedo ser yo desde fuera, ¿no? Y en este vídeo pues lo he titulado Ensayo sobre la religión cristiana. Este vídeo no es un vídeo que sea un vídeo continuo de una enseñanza, sino más bien son retazos de la historia que yo he extraído, de cosas que yo me acordaba y que las he ido escribiendo. Entonces son unos ensayos radicales, unos postulados totalmente radicalistas contra esta religión, en el sentido de la palabra común, no en el sentido de los fanáticos religiosos. Quiero aclarar esto. Y al analizar la dogmática del cristianismo hemos de partir y examinar los datos desde el sentido común y la razón, ya que los datos que nosotros disponemos, que son los evangelios canónicos y el Nuevo Testamento, para examinar los hechos de la religión cristiana, pues son unos hechos totalmente subjetivos y que indican una propaganda de una religión para las personas de aquel tiempo también. O sea, igual como lo es ahora la Biblia, es un libro de propaganda. El Nuevo Testamento, cuando se lo dan a una persona, es para que crean en eso que está escrito ahí. Entonces lo que estaba escrito ahí en aquel tiempo era lo mismo, un libro de propaganda. Y escribe pues a oidores griegos y romanos, no hay que olvidarnos de esto, no a judíos. Para mi juicio, el Nuevo Testamento hay que empezar a decir que está cargado de tradición y de teología que hay que ir apartando, ya que nos apartan esta teología y esta creencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, la Trinidad, del Yeshua histórico, y nos aparta en lo que ellos llamaron el Jesús el Cristo. Que es lo que ellos han divinizado y con su tradición han hecho del Jesús histórico, que era un rabino de Galilea del siglo I simplemente. Hay que decir que muchos de los milagros de los que relata el Nuevo Testamento, usando la palabra milagro, dicen todo o no dicen nada, pues son muchos hechos legendarios. Por ejemplo, los milagros contra la naturaleza, está comprobado, creo yo, históricamente, que Yeshua no los hizo. El Concilio Vaticano II, para un observador como yo, trató desvió por completo el sentido común de la Iglesia Católica Romana. En el Concilio Vaticano I lo intentaron enderezar, pero en el segundo se les fue de las manos. Tal vez los que están dentro pudieron haber algún cambio, pero para mí todo ha cambiado, pero para que siga igual. No me equivoco con esto que digo. Todo ha cambiado para que siga igual. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que todo ha cambiado por fuera, pero por dentro todo sigue igual. Entonces esto es el hecho del Concilio Vaticano II. Los teólogos tratan de reducir la dogmática para centrarse en los valores antropomórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de olvidarnos de la doctrina, de la Trinidad, de la salvación por obras, o sea, de todo ese tipo, el celibato. Tratan de que nos olvidemos de todo esto para centrarse en lo que hacen ellos por los pobres, que tratan de darle a la humanidad un sentido, y todos estos datos que son puramente humanistas. Que de hecho el cristianismo ha aportado mucho al humanismo. Los sacerdotes católicos y los evangélicos se han convertido en funcionarios del gobierno. Esto está claro, que oficializan lo establecido ya de una manera sociocultural, que están establecidos por el gobierno y la Iglesia. Y esto es una realidad que este hombre, desde que nace, o sea, le intentan inculcar el hecho de la religión católica. Porque ya te bautizan desde pequeño, luego la primera comunión, luego la confirmación, o sea, te van metiendo todo el rollo de la Trinidad, todo el rollo de la religión católica, de los fetiches de los santos. Y esto nace de una manera natural, que está establecido así para que las personas crean esta dogmática y no sean libres realmente de la religión.
quiero seguir exponiendo una serie de postulados o deducciones históricas que nos llevan a tener una opinión y tratar de una manera breve con estos ensayos que nos llevan a analizar el cristianismo y que espero que puedan ser de luz, y que puedan ser de ejemplo, como los datos a resaltar que voy a dar a continuación, como los que he dado en esta primera manera breve, ¿no? Hemos de decir que la batalla de Covadonga, por ejemplo, fue por el dogma de la Trinidad, como relatan las crónicas árabes, que eran los monoteístas contra los politeístas trinitarios. Y esto es cierto, pues ellos dicen creer en una esencia y tres subsistencias, coeternas y coiguales, lo cual cualquier monoteísta rechazaría. Como dato histórico a añadir a estas premisas básicas que he dado anteriormente. Nosotros, las personas como yo, comunes, que queremos examinar la religión cristiana católica, tenemos las mismas fuentes que la religión cristiana católica y evangélica para interpretar los hechos. Por lo tanto, la interpretación no está limitada a la Iglesia, sino a todos. Y esto tiene que quedar claro, porque muchas personas se centran en lo que dice el pastor y en un dogma que le han inculcado cuando ha llegado a una iglesia. Pero por su cuenta no ha intentado de estudiar los hechos históricos y centrarse en una búsqueda interior de sí misma, no una búsqueda que ya le proponen otras personas. Porque entonces déjame decirte que tu fe no es una fe revelada, sino que es una fe enseñada. Una fe enseñada que se le reveló a un primer hombre y que de ahí ha salido una denominación evangélica o católica, y se convierten en eso, en un dogma. Algunos hablan de experiencia religiosa o experiencias personales. Esto es un abuso de los términos. Las personas que hablan de ellas, que son muy respetables, lo dicen que porque como que hay que tenerlas o que son algo más. O sea, que porque han tenido ya esa experiencia religiosa, digamos que se creen más espirituales. Y lo dicen como que creyéndose algo más, como un rasgo a destacar de estas sectas actuales de hoy día. Ya que yo soy un simple observador de la historia y creo que las cuestiones religiosas en el mundo y aquí en España las personas tienen que tener respuesta, por consiguiente son preguntas inexcusables que el ser humano debe de tener opinión. Si no, la mente está en blanco. Y esto no debe ser así, ni debe pasar en una persona que tenga un poco de sentido común. Tiene que tener respuesta a estas simples objeciones y saber que lo que defiende una religión o un dogma no lo puede salvar. El dato histórico de Flavio Josefo es una interpolación hecha por Eusebio de Cesarea. Esto está claramente documentado, que era el gran falsificador de escritos. Por lo tanto, ese dato de Flavio Josefo es totalmente erróneo. Yo con esto no quiero decir que Yeshua no existió, porque yo sí creo que existió, pero hay que rechazar lo que es mentira, ¿no? El catecismo no se empezó a enseñar hasta el siglo XIII. De Lutero se dice que la Iglesia Católica lo desarrolló en el templo hasta muchos días. O sea, dicen que fue Lutero y luego la Iglesia Católica lo desarrolló, el catecismo. Es curioso que la Iglesia Católica Romana no acepte los evangelios apócrifos tampoco, pero sin embargo, para sustentar uno de sus dogmas centrales, que es la asunción o la ascensión de María al cielo, solo está sustentada por los evangelios apócrifos y no por los sinópticos, que dicen totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sobre todo a partir del siglo IV pasó todo esto. El positivismo es obra de los teólogos católicos y el concepto de ciencia positiva con ayuda de los juristas, obviamente. Ese positivismo científico es obra de los teólogos católicos. También podemos observar en los diferentes concilios que hay rechazo por parte de la curia romana a una teología diferente. De hechos que rechazan. Por ejemplo, Hans Küng y otros teólogos un poco serios son algunos que se han puesto un poco los dogmas contrarios al catolicismo y fueron casi cesados de su obra para enseñar en seminarios católicos. Pero bueno, ellos mismos ahora dicen que tienen el carnet internacional y que pueden enseñar su teología mejor.
Yeshua no fundó ninguna iglesia, la existencia de la iglesia se debe en gran parte a Pablo de Tarso. Y con esto quiero acabar este vídeo, que espero que les haya sido de gran luz, breve, y que Hashem pueda seguir dándonos más sabiduría para poder interpretar estos hechos y poder compartirlos con más gente. Yo me gustaría que todas las personas que lo ven y lo quisieran compartir en los grupos de Facebook, en Twitter, en todos estos sitios, para que se vieran por más sitios. Pues la luz tiene que estar puesta en alto, ¿no?, para que se vea. Y entonces pues yo le agradecería mucho esto a las personas, porque así me ayudarían a hacer este trabajo que yo hago también, porque yo tengo que publicar estos vídeos a todos los grupos de Facebook. Entonces agradecerlo ya de principio, darles las gracias por el tiempo que han estado y mandándoles un saludo. Shalom, shalom. Una religión, lo que se puede ver como un simple observador, que puedo ser yo, desde fuera, ¿no? Y en este vídeo pues lo he titulado Ensayo sobre la religión cristiana. Este vídeo no es un vídeo que sea un vídeo continuo de una enseñanza, sino más bien son retazos de la historia que yo he extraído, de cosas que yo me acordaba, totalmente subjetivos, y que indican una propaganda de una religión para las personas de aquel tiempo también. O sea, como igual como lo es ahora la Biblia, es un libro de propaganda. El Nuevo Testamento, cuando se lo dan a una persona, es para que crean en eso que está escrito ahí. Entonces lo que estaba escrito ahí en aquel tiempo era lo mismo, un libro de propaganda, y que la ha seguido escribiendo. Entonces son unos ensayos radicales, unos postulados totalmente radicalistas contra esta religión, en el sentido de la palabra común, no en el sentido de los fanáticos religiosos. Quiero aclarar esto. Y al analizar la Shalom, amadas vidas de Kadosh Baruj Hu, en este nuevo día que nos permite comunicarnos a través de estos medios y de estos vídeos que yo trato de hacer con todo mi amor, para que las personas puedan ver la realidad de lo que históricamente es temática del cristianismo. Hemos de partir y examinar los datos desde el sentido común y la razón, ya que los datos que nosotros disponemos, que son los evangelios canónicos y el Nuevo Testamento, para examinar los hechos de la religión cristiana, pues son unos hechos